Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. El encabezado de la sección 94 habla de la organización de un comité de construcción formado por Hyrum Smith, Reynolds Cahun y Jared Carter, porque en esta revelación el Señor manda planificar la construcción de la ciudad de la estaca de Sion en Kirtland y añade lo siguiente: empezando por mi casa, para dejar claro que se debería empezar con el templo. Y les manda también construir una casa para la presidencia de la Iglesia y una casa para el trabajo de imprimir la traducción de las Escrituras, es decir, la traducción inspirada de la Biblia que hizo el profeta José Smith y que había terminado un mes antes, en julio de 1833. En una revelación anterior, recibida los días 27 y 28 de diciembre de 1832, el Señor había mandado ya edificar un templo. Y ahora se dan instrucciones para la construcción de la ciudad de Kirtland con sus edificios y se reafirma la necesidad de empezar por el templo. El profeta José Smith explicó que el Señor congrega a su pueblo en cualquier época del mundo para edificar templos donde Él revele a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino y les enseñe el camino de la salvación. A comienzos de 1833, representantes de la Iglesia empezaron a comprar varios terrenos en Kirtland, Ohio, entre ellos la hacienda de Peter French, y esa propiedad y los extensos terrenos que eran propiedad de Frederick G. Williams y de Newell K. Whitney se convirtieron en el centro de atención de la labor de planificación de la nueva ciudad con sus edificios. Frederick G. Williams, consejero del profeta, escribió lo siguiente: el Señor nos mostró el plano de la ciudad, así como el tamaño, la forma y las dimensiones del templo. En el versículo 2 leemos que el Señor mandó a los santos diseñar la ciudad de Kirtland según el modelo que Él había dado al profeta José Smith. El modelo al que se hace referencia probablemente fuera el plano de la ciudad de Sion en Missouri. Frederick G. Williams dibujó un plano o un croquis para la ciudad de Kirtland similar al de la ciudad de Sion en Missouri. El plano de Kirtland seguía las instrucciones del Señor de diseñar la ciudad con el templo como punto de partida y de edificar el resto de la ciudad alrededor del templo, que debería ser, por tanto, el edificio principal de la comunidad de los santos. Sin embargo, cuando el profeta José Smith recibió la revelación registrada en la sección 95 de Doctrina y Convenios, no se había hecho nada todavía para empezar la construcción de la casa del Señor. Parece ser que al principio los santos no entendieron que esa casa que se les había mandado construir sería un templo. Ellos pensaban que se trataba tan solo de una escuela. La revelación registrada en la sección 95 tenía como objetivo ayudar a los santos a entender mejor la naturaleza de una casa de Dios,
porque debemos tener en cuenta que el templo de Kirtland era el primero que se construía en esta dispensación. Pero, a pesar de todo, en esta revelación de la sección 95, recibida el 1 de junio de 1833, el Señor reprendió severamente a los miembros de la Iglesia por estar retrasando la construcción del templo que les había mandado empezar casi medio año antes, diciéndoles lo siguiente: de cierto, así dice el Señor, a vosotros a quienes amo y a los que amo también disciplino, porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado sobre la edificación de mi casa. El Señor llamó pues gran mandamiento a la construcción del templo y un pecado muy grave la demora en su construcción, y aprovechó ese momento para explicarles el propósito de la construcción de un templo en Kirtland. Ese propósito era, primero, preparar a sus apóstoles para que poden su viña por última vez, añadiendo lo siguiente: a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Segundo, investir con poder de lo alto a los que he escogido. Y tercero, ser más perfectamente instruidos. La palabra apóstoles en esta revelación hace referencia en sentido general a todos los que el Señor llama y envía a predicar el Evangelio, porque la organización del quórum de los 12 apóstoles se llevó a cabo más de un año y medio después, en febrero de 1835. Podar la viña del Señor por última vez representa el esfuerzo final de los siervos del Señor para proclamar el Evangelio y congregar a Israel en preparación de la segunda venida de Jesucristo. La investidura de que se habla en esta revelación no es la misma ordenanza que se administraría en los templos posteriormente. La primera investidura completa del templo de esta dispensación la presentó el profeta José Smith en Nauvoo, Illinois, en mayo de 1842. La investidura que recibieron los miembros de la Iglesia en Kirtland se refería a las ocasiones en que el Señor derramó su espíritu y les dio poder espiritual, y también cuando recibieron revelaciones y otros dones, y cuando se restauraron llaves del sacerdocio y se efectuaron ceremonias sagradas como lavamientos y unciones y el lavamiento de los pies. En esta revelación, en el versículo 4, se habla de la obra de Dios como de una obra extraña, por medio de la cual se derramaría su espíritu sobre toda carne. Estas mismas palabras las usó Isaías cuando profetizó que antes de la segunda venida de Jesucristo, el Señor haría su obra, su extraña obra, y para hacer su labor, su extraña labor. Esta obra extraña que mencionó Isaías y que se repite en esta revelación con la promesa de que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, se refiere a la restauración del Evangelio y a todo lo que Dios hará para llevar a cabo su obra en los últimos días. La pregunta sería, entonces, ¿por qué se llama a la restauración del Evangelio una obra extraña? Cuando abrimos las Escrituras o cuando escuchamos a los profetas, antiguos y modernos, entramos en un mundo que se percibe completamente ajeno a lo que experimentamos diariamente en esta vida terrenal. La perspectiva de la vida cambia radicalmente cuando pensamos en lo celestial y no tan solo en lo terrenal, cuando tenemos en cuenta lo eterno y no solamente lo temporal, cuando nos centramos en lo divino y no solo en lo humano. Y si no somos capaces de cambiar esa perspectiva,
yendo más allá de este cuerpo físico y de sus necesidades, el mundo que nos presenta el Evangelio restaurado y la Iglesia de Jesucristo se convierte en algo muy extraño para nosotros, con todas sus conexiones entre el cielo y la tierra y con múltiples apariciones y revelaciones. Y debemos preguntarnos qué es más real, lo que experimentamos con el cuerpo y percibimos con los sentidos físicos, o lo que experimentamos con el espíritu y percibimos con los sentidos espirituales. Los que abandonan la Iglesia en particular y la religión en general son aquellos que han perdido esa perspectiva eterna de nuestra existencia en este mundo, en el que lo terrenal, lo material, lo temporal y lo humano tienden a desplazar lo celestial, lo espiritual, lo eterno y lo divino respectivamente, porque para ellos Dios y su mundo se vuelven cada vez más extraños, convirtiendo lo profano en algo cercano y lo sagrado en algo lejano, distante, ajeno e irreal. Y cuando se produce ese cambio en nuestro interior, la obra de los hombres ocupa toda nuestra energía y la obra de Dios se convierte tristemente en un sacrificio insoportable y en una pérdida de tiempo. La vida interior desaparece, si es que alguna vez existió, y lo verdaderamente importante pierde su valor. El apóstol Pablo explicó a los miembros de la Iglesia en Corinto que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quizá fuera algo parecido lo que estaba ocurriendo con los miembros de la Iglesia en Kirtland, en plena restauración del Evangelio en la tierra, sobre todo porque lo que Dios les estaba pidiendo era ciertamente muy difícil en sus circunstancias. Y ellos buscaban la manera de aligerar esa carga, a pesar de que el Señor les había prometido que tendrían poder para construir su casa si guardaban los mandamientos. Y ciertamente cumplir los mandamientos es la puerta de entrada al mundo espiritual y la forma de convertir la obra de Dios en algo habitual. La verdad era que edificar un templo representaba una enorme dificultad para los santos. En el verano de 1833 había solo 150 miembros de la Iglesia viviendo en esa región y ninguno de ellos tenía la cualificación necesaria para supervisar un proyecto de construcción tan ambicioso. No había ni un solo arquitecto o ingeniero entre ellos, ni siquiera un delineante con experiencia que dibujara los planos. El 4 de junio de 1833, 3 días después de que el profeta José Smith recibiera la revelación de esta sección 95, en la que se reprende a los santos por no haber construido el templo todavía o no haberlo empezado aún, los dirigentes de la Iglesia organizaron una conferencia para debatir este asunto. Lucy Mack Smith, la madre del profeta José Smith, recordó lo siguiente: se convocó una reunión de consejo en la que José pidió a los hermanos que uno a uno se levantaran y expresaran su parecer, y cuando terminaran él les diría su opinión. Algunos pensaban que sería mejor construir una casa con estructura de madera. Otros opinaban que una casa de madera sería demasiado costosa. La mayoría pidió que se construyera una cabaña de troncos e hicieron sus cálculos de lo que podían hacer para construirla. José se levantó y les recordó que no iban a construir una casa para los hombres, sino una casa para Dios, y dijo: hermanos, ¿construiremos con troncos una casa a nuestro Dios? No, hermanos, tengo una idea mejor.
tengo el plan de la casa del Señor que Él mismo ha dado, y verán la diferencia entre nuestros planes y los del Señor. El profeta les mostró entonces el plano completo del templo y los hermanos quedaron encantados. Al terminar la reunión fueron hasta el solar y empezaron a trabajar. Retiraron una cerca, limpiaron el terreno y cavaron una zanja para el muro. El Señor les dijo lo siguiente que podría resumir todo lo que estoy comentando. Les dijo así: ahora he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. En los 3 años siguientes, los miembros de la Iglesia hicieron enormes sacrificios para construir el templo. Y durante ese período, el Señor inspiró a personas con recursos para que ayudaran a financiar la construcción del templo y a los nuevos conversos para que contribuyeran con sus habilidades como carpinteros y albañiles. A pesar de su pobreza, las dificultades y la oposición que enfrentaron, los santos efectivamente recibieron poder para construir un templo del Señor. En la revelación de esta sección 95, el Señor les ayudó revelando las dimensiones del templo y el propósito de algunas de sus salas o cuartos y diciéndoles que edificaran el templo de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombréis y ordenaréis para este propósito. Frederick G. Williams, consejero del profeta José Smith, recordó el cumplimiento de la promesa del Señor diciendo lo siguiente: José Smith recibió la palabra del Señor de presentarse ante él con sus 2 consejeros, Frederick G. Williams y Sidney Rigdon, y él les mostraría el plano o modelo del edificio que deberían construir. Nos pusimos de rodillas, invocamos al Señor y el edificio apareció ante nuestros ojos, siendo yo el primero en verlo. Después lo vimos todos. Cuando vimos el exterior, el edificio pareció aproximarse y nos encontramos dentro de él. Cuando la construcción del templo estaba llegando a su fin, el presidente Williams dijo que el templo que se les mostró en la visión y el que habían construido eran iguales hasta el más mínimo detalle. Esto era lo que estaba pasando en Ohio. Mientras tanto, en el verano de 1833, los dirigentes de la Iglesia en Missouri organizaron una escuela similar a la Escuela de los Profetas que se organizó en Kirtland. A principios de julio de 1833, desearon recibir más instrucciones y enviaron 2 cartas al profeta José Smith solicitándole que preguntara al Señor sobre la escuela de Sion. En respuesta, el profeta y sus consejeros escribieron una carta el 6 de agosto de 1833 en la que incluyeron las 3 revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 94, 97 y 98. Sobre la revelación registrada en la sección 97, dijeron que era la comunicación que recibimos del Señor sobre la escuela en Sion. Y en esta revelación el Señor mandó a los santos de Missouri que edificaran el templo cuanto antes. El profeta recibió esa revelación pocas semanas después de desatarse la violencia contra los miembros de la Iglesia en el condado de Jackson, Missouri. El 23 de julio de 1833, a los dirigentes de la Iglesia en Missouri los obligaron a firmar un acuerdo en el que se comprometían a abandonar el Estado. Y fue en medio de estos acontecimientos cuando José Smith dictó el contenido de la sección 97, en la que el Señor insiste en que se edifique un templo en Missouri, y dijo también que muchos de los santos en el condado de Jackson eran verdaderamente humildes y procuraban diligentemente obtener sabiduría y hallar la verdad.
Y en armonía con esta actitud, en el verano de 1833 empezó a funcionar la Escuela de los Élderes con Parley P. Pratt como su maestro. Su propósito principal era preparar a los hermanos que vivían allí para salir como misioneros el invierno siguiente. El Elder Pratt hizo la siguiente descripción de la escuela y su llamamiento de presidirla. Se organizó una escuela de élderes y me llamaron a presidirla. Esa clase, a la que asistían unos 60 hermanos, se reunía una vez a la semana para recibir instrucción. El lugar de la reunión era al aire libre, bajo una arboleda, en un lugar apartado y solitario, donde orábamos, predicábamos y profetizábamos, y nos instruíamos en los dones del Espíritu Santo. Allí se derramaron grandes bendiciones y se nos manifestaron y enseñaron muchas cosas grandes y maravillosas. El Señor me dio gran sabiduría y capacidad para enseñar y edificar a los élderes, consolarlos y animarlos en sus preparativos para la gran obra que teníamos por delante. Yo también salí edificado y fortalecido en gran manera. En la revelación de esta sección 97, el Señor dijo lo siguiente a los miembros de la Escuela de los Élderes. De cierto os digo, que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado y su espíritu es contrito, y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificios, sí, con cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare, yo los aceptaré. Y hablando del principio del sacrificio, en el discurso de Amulek a los zoramitas, en el libro de Mormón sobre la expiación, encontramos lo siguiente. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación o, de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer, porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, un sacrificio infinito y eterno. Y he aquí, este es el significado entero de la ley de Moisés, pues todo señala a ese gran y postrer sacrificio. El sacrificio expiatorio de Jesucristo, del Salvador, por tanto, es el centro del Evangelio. Sin ese sacrificio no habría un plan de salvación y nosotros no podemos beneficiarnos de ese plan si no estamos dispuestos a hacer los sacrificios que se requieran de nuestra parte, porque sin ellos no hay una verdadera y auténtica religiosidad. Y como hemos leído, los convenios se cumplen con sacrificios. Y la pregunta es si estamos dispuestos a hacer los sacrificios que se esperan de quienes son o quieren ser del pueblo del convenio. Literalmente, sacrificio significa hacer sagrado. Nuestra vida se vuelve sagrada cuando nos acercamos a Dios para hacer su voluntad. La palabra hebrea para sacrificio es korban, que significa acercarse. Por tanto, el propósito de los sacrificios es acercarse a Dios, y eso es lo que hacemos cuando entramos en su casa para hacer convenios y nos comprometemos a servirle, siguiendo el ejemplo del Salvador. Por eso, en una revelación dada en julio de 1831, el Señor indicó el lugar donde los santos debían construir un templo en Independence, Missouri, donde el pueblo pudiera acercarse a Dios y hacer convenios. En junio de 1833, el Señor indicó el modelo para la construcción del templo en una revelación que dio al profeta y a sus consejeros. En una carta fechada el 25 de junio de 1833, José Smith, Frederick G. Williams y Sidney Rigdon enviaron a los dirigentes de la iglesia en Missouri los planos para el templo y para la ciudad de Sion.
En la revelación que se recibió en agosto de 1833, el Señor mandó a los santos edificar un templo semejante al modelo que Él les había dado previamente. Y les dijo lo siguiente: sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sión. Construir el templo en Sión, siguiendo el modelo dado por el Señor, requeriría un inmenso sacrificio de tiempo, trabajo y recursos de todo tipo. Pero el sacrificio de los santos para edificar el templo era necesario, como dijo el Señor, para la salvación de Sión. El Señor dijo que el templo en Missouri debería ser un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos los llamados a la obra del ministerio. Y debería servir como lugar de reunión de la escuela de los élderes para su instrucción en los principios y las doctrinas del reino de Dios. Esa instrucción prepararía a los llamados a hacer la obra del Señor. En la actualidad, los templos continúan siendo lugares de acción de gracias, de adoración y de instrucción para los santos de los últimos días. Los templos son escuelas donde se nos enseñan principios eternos y se contestan las tres preguntas fundamentales del plan de salvación: ¿dónde estábamos antes de nacer en este mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida terrenal? ¿Y qué nos espera después de la muerte? Es un resumen de la travesía de nuestra vida desde el mundo preterrenal, pasando por nuestra vida en este mundo y su continuación más allá de la muerte física. Y esa perspectiva eterna sirve de referencia para recibir respuestas a nuestras preguntas mediante la revelación personal. De esa manera, el templo nos fortalece y nos ayuda a mejorar nuestra existencia. Esa revelación se recibe por medio del Espíritu Santo, y como el Espíritu no mora en templos impuros, debemos asegurarnos de entrar en los templos con corazones puros y manos limpias, y por eso debemos tener una recomendación para entrar y adorar en los templos. El Señor prometió que quienes sean puros de corazón sentirán su presencia en el templo y verán a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios en los templos? Yo no sé cuántas personas han visto a Dios en el templo. Yo no lo he visto, pero sí puedo decir que he sentido su presencia tal como prometió el Señor, y que no necesito verlo con mis ojos físicos, si eso fuera posible, para salir del templo más comprometido a seguir fiel a los convenios hechos y, como pidió el Señor, hacer los sacrificios necesarios asociados a los convenios. Por lo que vemos en numerosos ejemplos de las Escrituras, ver a Dios no es suficiente para el cambio de corazón que toda verdadera conversión requiere. Se necesita algo más que ver con los ojos del cuerpo físico. Debemos principalmente ver con los ojos del Espíritu, que es una experiencia que hasta los ciegos pueden tener en la casa del Señor y que tiene un efecto más profundo y duradero. Me pregunto, ¿qué sería más provechoso para nosotros? ¿Sentir su presencia y su amor frecuentemente o verlo físicamente una vez en la vida? Aunque no hayamos visto a Dios con los ojos físicos, estoy seguro de que sí hemos sentido su cariño y su ayuda muchas veces en nuestra vida. Por tanto, deberíamos decir que, aunque no hayamos visto su rostro, podemos confesar que sí hemos visto su mano muchas veces. Y creo que eso debería ser más que suficiente para nuestra vida en este mundo. Recordemos lo que reveló el Señor el 7 de agosto de 1831 en el condado de Jackson, Missouri, cuando José Smith consagró la tierra de Sión como el Señor le había mandado y dedicó el lugar del futuro templo. El Señor reveló en parte lo siguiente: y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos.
Las bendiciones prometidas del Señor están siempre condicionadas por la obediencia a los mandamientos. El Señor prometió a los santos que si obedecían su mandato de edificar un templo en Independence, Missouri, Sion florecería y llegaría a ser gloriosa en extremo y muy grande e inamovible. Y añadió que Él llegaría a ser su salvación y su alto refugio para su defensa, y les aseguró que si se esforzaban por hacer todo lo que Él les mandara, escaparían de los juicios que se derramarían sobre los inicuos y, si no lo hacían, sufrirían una penosa aflicción. En noviembre de 1833, una banda de forajidos expulsó violentamente a los santos del condado de Jackson, Missouri, y acabaron expulsándolos también de todo el estado entre 1838 y 1839. En una revelación que se recibió en enero de 1841, el Señor en su misericordia explicó que ya no se requería de ellos que cumpliesen su anterior mandamiento de edificar su casa en el condado de Jackson, Missouri. Pero el mandamiento de edificar Sion sigue vigente. Las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios a menudo se refieren a Sion como un lugar geográfico, pero el Señor declaró que Sion la forman también y principalmente las personas que son puras de corazón. Un corazón puro está libre de contaminación y de las cosas del mundo. Los que son puros de corazón han recibido la remisión de sus pecados mediante su fe en Jesucristo y su obediencia a los principios y ordenanzas del Evangelio. Sion empieza en nuestro interior, porque Sion somos nosotros, y la llevamos allí donde vivimos si somos puros. El Señor intentó formar Sion en Ohio, en Missouri, en Illinois, en el Valle del Lago Salado, y ahora está intentando formarlo en nuestros propios barrios y estacas, y sobre todo está intentando establecer Sion en nuestros hogares. Pero el momento y el lugar para Sion depende estrictamente de nosotros y de nuestra manera de vivir. Hemos aprendido en esta lección, por tanto, que el templo debe ser el centro en torno al cual se debe edificar la ciudad de Sion y, por tanto, nuestras vidas también. Porque el templo es el lugar en el que purificar nuestro corazón para edificar Sion en nuestro interior. Y el Señor enseñó, en las revelaciones que hemos estado estudiando, que el propósito de la construcción de los templos en esta y en todas las dispensaciones es precisamente la salvación de Sion. Vayamos, pues, a los templos dispuestos a cumplir nuestros convenios con cualquier sacrificio que el Señor nos mande para la salvación de Sion y para la salvación de nuestros antepasados, que es nuestra salvación también. Eso traerá gozo, luz y paz a nuestra vida terrenal.